Buenos días. Vamos a continuar con el capítulo de metabolismo de lípidos. Hemos estado revisando, miren, la movilización de los ácidos grasos para que una vez que sean movilizados estos ácidos grasos, puedan convertirse en energía en los tejidos que se necesitan con mayor cantidad. Obviamente, he señalado que los tejidos que necesitan una mayor cantidad de grasa para formar energía en forma de ATP, el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el hígado. Todos los tejidos en realidad necesitan de, de esta grasa para formar energía, pero los que necesitan mayor cantidad por cada gramo de tejido son el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el hígado. Los tejidos que no necesitan o de pronto por alguna característica no puedan utilizar estos ácidos grasos, ¿ustedes lo recuerdan cuáles son? ¿Cuáles eran El los cerebro y ya? los eritrocitos, Muy bien, el cerebro y los eritrocitos. El cerebro, ¿por qué no? la barrera hematoencefálica, Muy bien. Y, y el eritrocito Porque no posee mitocondria. no tiene mitocondrias. Hemos dicho entonces, vamos a ver ahora, de que la formación de energía a partir de grasa en los tejidos que se necesitan, que son la mayoría, como he dicho, necesitan sí o sí de mitocondrias, porque va a ser esta formación de energía totalmente aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. En cambio, ustedes vieron que los carbohidratos pueden formar energía de forma aeróbica y anaeróbica, ¿no? El caso de las grasas es totalmente aeróbica, es decir, necesitar de todas maneras la mitocondria. Entonces, estamos acá. Hola, hola. Vamos a ver, respondan por favor si estamos todavía. Hola, hola, ¿estamos ahí? Sí, profesor. Ya, continuamos entonces. Creo que se ha cortado por un rato la red. Avisen, por favor. Continuamos entonces. Eh, entonces, miren, hemos dicho que en el estado bien alimentado, pues la grasa se va a depositar en, sobre todo, el tejido adiposo, ¿verdad? Ha entrado o ha ingresado también al músculo esquelético, al músculo cardíaco y al hígado. Entonces, esta grasa que ha sido almacenada en el tejido adiposo va a tener respuesta frente a las hormonas. Hemos dicho entonces, las respuestas van a ser generadas por los niveles de glucosa que hay en sangre. Apenas hemos pasado al estado de ayuno corto, o sea, hemos consumido nuestro alimento, más o menos demora 1 hora, 2 horas, 3 horas en digerirse, todo eso se denomina el estado postprandial, ¿verdad? Mientras se termina de digerir todo el alimento que contiene carbohidratos, lípidos y proteínas, entonces esos glucosa que todavía está llegando a la sangre está siendo elevada, ¿no? Hemos dicho entonces que en el estado bien alimentado, o sea, cuando estamos consumiendo el alimento, estado postprandial, los niveles de glucosa pueden llegar hasta 145 miligramos por ciento. Entonces, cuando ya ha transcurrido todo el tiempo de digestión, o sea, se ha acabado todo el alimento del estómago, que depende de la cantidad de alimento, como hemos dicho, puede ser 1 hora, 2 horas o 3 horas, se llama la etapa postprandial. Cuando ha transcurrido ese tiempo, ya digerido todo el alimento, los niveles de glucosa empiezan a disminuir, ¿sí? Entonces, ahí van a ser sensibles
algunos tejidos, fundamentalmente, primero, el páncreas, a través de las células alfa. Las células alfa, como ya no está llegando la suficiente cantidad de glucosa, liberan el glucagón. Y las células de la glándula suprarrenal, específicamente la corteza suprarrenal, ahí va a liberar adrenalina. Y miren, eso es la figura que estamos mostrando aquí. Se libera la adrenalina que viene de la glándula suprarrenal, ¿no? Pasa a la sangre, de la sangre se va a dirigir al tejido adiposo. En el tejido adiposo tiene un receptor que hemos señalado que se llama 7TM, que está acoplado a proteínas G. Entonces, en realidad lo que nosotros debemos de saber aquí es que se va a activar una serie de señales. Son procesos simplemente de activación, ¿no? Donde primero se va a formar MP cíclico, se va a activar una proteína quinasa y finalmente va a activarse una lipasa. A esta lipasa que se ha activado se le dice lipasa dependiente de hormona, porque está dependiendo su activación de adrenalina. Entonces, miren, en general les hemos dicho que las hormonas, adrenalina y glucagón, cuando lo van a activar encima, lo van a hacer por un proceso de fosforilación, se van a fosforilar. Y esta lipasa entonces está actuando o se ha activado por fosforilación. Entonces, una vez que se ha activado la lipasa, comienza a hidrolizar, comienza a cortar a los triacilgliceroles. Si libera un ácido graso, entonces se va a convertir en diacilglicerol más ácido graso. Si corta otro, monoacilglicerol y otro ácido graso y así sucesivamente. Entonces, una vez que se han cortado los ácidos grasos, van a pasar a la sangre. Y en la sangre, entonces, estos ácidos grasos que son insolubles van a tener que ser transportados por una proteína. ¿Quién es esa? La albúmina. La albúmina lo va a llevar entonces a estos tejidos donde se necesita en mayor cantidad. Son músculo esquelético, cardíaco y hígado. Sobre todo los dos primeros se libera la albúmina para recoger más ácidos grasos y seguir trayendo entonces estos ácidos grasos para llevarlo. En estos tejidos es donde los ácidos grasos, miren, a través de una serie de reacciones se van a convertir en energía. ¿Y en qué momento está ocurriendo esto? Cuando hemos entrado a lo corto. ¿Sí? Entonces se ha activado la adrenalina que ha propiciado la hidrólisis, la degradación de los triglicéridos del tejido adiposo, se liberan los ácidos grasos, van a los tejidos y allí se van a convertir en energía. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, una serie de reacciones. Hay cosas importantes que hay que señalar aquí, ¿no? El ácido graso, traído desde el tejido adiposo, que va a llegar a los tejidos importantes que necesitan mucha energía para que finalmente pueda formar energía. También vamos a ver entonces que este precursor, a partir del cual se va a formar energía, que es el ácido graso, va a formar acetocoenzima, que va a ingresar al ciclo de Krebs, va a formar energía, pero cuando está en exceso, miren, cuando está en exceso va a poder formar cuerpos. Vamos a ver en qué situaciones se va a formar estos cuerpos cetónicos. Muy bien. Señalamos entonces que cuando ya ha llegado el ácido graso a los tejidos, o los tejidos, excepto a dos, pero más importante en el músculo esquelético cardíaco y también en el hígado, entonces va a sufrir una serie de reacciones químicas. El primer paso es la activación. ¿En qué consiste la activación? La unión del ácido graso a la coenzima. ¿Qué cosa es la coenzima? El ácido pantoténico. ¿Y cuál es lo otro importante? Que se necesita ATP, un ATP aquí. Como aquí se forma pirofosfato y se va a hidrolizar para liberar energía que va a procesar esta reacción, se dice entonces que hay un gasto de un enlace de alta energía. Entonces, en general, se está utilizando dos ATPs. Entonces, en la activación del ácido graso, utilizan dos ATPs. Cuando el ácido graso se va a unir a la coenzima. Estas enzimas en general se llaman así, coenzima sintetasa. Muy bien, una vez que el ácido graso se ha activado, ¿cuáles son los ácidos grasos que utiliza más el ser humano como fuente de energía? ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son los ácidos grasos que utiliza en mayor cuantía el ser humano? Ácido palmítico y ácido estárico. Ácido palmítico y ácido esteárico. Muy bien, nos lo dice Kelly Nicole. Muy bien, Kelly Nicole.
Así es, el ácido palmítico y el ácido estéarico. En eso tenemos que pensar, por favor, que cuando está ocurriendo esta oxidación, nosotros tenemos que saber que lo que más está siendo utilizado por el organismo humano van a ser estos ácidos grasos. El de 16 y 18 carbonos, que nos dijo muy bien Kelly, el ácido palmítico y esteárico, de 16 y 18 carbonos, respectivamente. Utilizar también ácidos grasos de cadena mediana y corta, esa grasa que está en la leche, ¿verdad? En el niño va a ser mucho más importante porque el lactante se alimenta solo de leche, entonces él va a estar utilizando ese tipo de grasa, ¿sí? Pero nosotros ya en los niños, adolescentes, adultos, qué vamos a estar utilizando en gran cuantía? Estos ácidos grasos, porque eso es lo que utilizamos más en nuestra alimentación cuando consumimos los alimentos. Vamos a ver que también hay ácidos grasos de cadena muy larga, ¿no? De 20, 22, 24 carbonos. O también en nuestra dieta puede haber pequeñas cantidades de ácidos grasos de cadena impar y también de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Los ácidos grasos insaturados que también se van a convertir en energía. Nuestra dieta está constituida de todo ello. Muy bien. Una vez que el ácido graso se activa, entonces, por acción de una enzima que se llama carnitina citraferasa 1, miren, de la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? El ácido graso ya está en el sol, miren, se va a condensar el ácido graso activado, fíjense, con la carnitina. ¿Ya? Esta acción lo va a realizar la carnitina citraferasa 1, CAT1. Miren, la enzima está mirando para afuera, ¿no? Esta es de la membrana interna mitocondrial y la enzima está acá afuera. Ella va a realizar esa condensación. Y en buena cuenta lo que va a hacer es unir el ácido graso a la carnitina y se libera la coenzima. Entonces, una vez que se ha formado este ácido graso unido a la carnitina, acilcarnitina, se va a introducir a la mitocondria, una traslocasa. ¿Por qué se le llama traslocasa? Porque al hacer ingresar a la acilcarnitina, sale o trasloca una carne. ¿Sí? Entra una y sale otra, por eso se llama traslocasa. Una vez que ha ingresado entonces en la acilcarnitina, o hay otra carnitina citraferasa de tipo 2, ahí está, que está mirando para el lado de adentro de la mitocondria, o sea, para el lado de la matriz mitocondrial, y lo que va a hacer es escindir o mejor juntar con la coenzima para volver a formar así coenzima, o sea, el ácido graso activado y liberar carnitina. Esta carnitina que está formando es la que está saliendo. Miren, esto ocurre en milésimas de segundo, como ustedes saben, cómo lo realizan así las enzimas, milésimas de segundo. Una ingresa, la otra sale. Pero ¿cuál era el objetivo? Hacer ingresar el ácido graso a la matriz mitocondrial. Es importante señalar algunas situaciones. Primero, que la carnitina se necesita para que ingresen los ácidos grasos de cadena larga. ¿Cuáles son los ácidos de cadena larga? Los ácidos grasos de carbono 12, 14, 16 y 18. Ácido láurico, mirístico, palmítico. Para eso se va a necesitar. Los ácidos grasos de cadena muy larga se van a oxidar en los peroxisomas, que vamos a ver luego. Los ácidos grasos de cadena mediana y cadena corta no necesitan de carnitina, pero como son de tamaño pequeño, van a pasar directamente hacia la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos de cadena mediana y corta ingresan directamente y no necesitan de carnitina. Pero una vez que han ingresado estos ácidos grasos a la matriz, aquí se tienen que activar. O sea, la activación de los ácidos grasos de cadena mediana y cadena corta ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? No necesitan de carnitina. Pero lo que estamos señalando, que nuestra dieta contiene fundamentalmente mayor cantidad de ácidos grasos de cadena larga, ácido palmítico y ácido esteárico. Por lo tanto, hay mucha necesidad de carnitina. Y esta carnitina, como su nombre dice, ha sido encontrado mayormente en la carne. Bueno, cuando se han hecho las primeras investigaciones hace muchísimos años, hace más de 50 años. ¿Sí? Por eso le han dado esta denominación. Pero en realidad, la carnitina se forma a partir de dos aminoácidos. ¿Cuáles son? La lisina y la metionina. Repito, la carnitina se necesita o se va a formar y para ello se va a necesitar lisina y metionina, que son dos aminoácidos esenciales. En buena cuenta, si no consumimos carne, donde está en buena cantidad de carne, tenemos que consumir alimentos que contengan estos
estos aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son? Los derivados de la carne, leche, huevo, yogur, ¿verdad? Entonces, si nuestra dieta estuviera exenta de estos aminoácidos, vamos a tener deficiencia de carnitina. Entonces, personas que consumen dietas ricas en vegetales o menestras, como el caso de la soya, que no tiene lisina, entonces van a sufrir de deficiencia de carnitina. ¿Y cuáles van a ser las características más importantes? Debilidad muscular. ¿Sí? Eso va a ser muy importante tener en cuenta, por eso ustedes como futuros nutricionistas tienen que tener en cuenta que la dieta va a ser balanceada, que tiene que incluir siempre nuestra alimentación, aminoácidos esenciales que están en alimentos de alto valor biológico desde el punto de vista proteico. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, si no, va a haber, o el paciente a veces va a estar con una pequeña debilidad muscular, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, los frijoles se comen solitos con arroz o con un poco de tocino. Ahí no hay. Entonces va a haber una depresión, por ejemplo, la de lisina, ¿sí? Entonces por eso se tiene que complementar este tipo de alimentación con un poco de pronto de pescado, ¿no? Tiene que tener en esta dieta entonces los aminoácidos esenciales. ¿Listo? Muy bien. Una vez que ha ingresado entonces el ácido graso, cadena larga con necesidad de carnitina, mire, ya estamos en la matriz mitocondrial, va a pasar por estas reacciones. Mire, 4 reacciones, ¿sí? Acetocoenzima deshidrogenasa, enoicoenzima hidratasa, hidroxiacetocoenzima deshidrogenasa y cetoacetocoenzima. ¿Qué tenemos que recordar de este ciclo de reacciones? Miren, aquí es una oxidación, primera oxidación, una hidratación, segunda oxidación y una ruptura tiolítica. Pero que estamos viendo en 2 reacciones, en la primera y en la tercera, está generando poder reductor. Riboflavina, forma activa FAD reducido, y aquí niacina, NAD reducido. En ese ciclo de reacciones, miren, va a ocurrir sobre todo para que se vaya generando estos equivalentes reductores o estos coleccionistas de electrones FADND, que luego se van a ir, miren, esta es la matriz mitocondrial, esta es la mitocondria y esta es la membrana interna. ¿Qué cosa es la membrana interna? La cadena respiratoria. O sea, ellos van a traer electrones a esta membrana interna, donde está la cadena respiratoria, ¿para qué? Para que se conviertan en energía. A ver si recordamos. Un FAD, ¿cuántos ATPs genera? 1.5. 1,5. ¿Y un NAD cuántos ATPs genera? 2,5. Muy bien, Angie, Alexia, Sandra, nos están respondiendo todo en conjunto. Eso tenemos que recordar, ¿ya? Y también, miren, cuando ha pasado por este ciclo de reacciones el ácido graso, se va a liberar un acetocoenzima y el ácido graso que ha ingresado, que puede ser el ácido palmítico o esteárico, ha sido acortado en 2 carbonos, porque aquí están los 2 carbonos y este queda menos 2. Este es el ácido palmítico, entonces cuando pasa por este primer ciclo de reacciones, se libera un acetocoenzima y el ácido graso ahora ya no es de 16, sino de 14. Este acetocoenzima también va a ir a la cadena respiratoria para formar ATP. ¿Y cuántos ATPs forma un acetocoenzima? En total, 10 ATPs. 10 ATPs. Muy bien, 10 ATPs. Entonces, este va a volver a ingresar a este ciclo. En el siguiente ciclo, otra vez FAD, NAD, acetocoenzima y menos 2, como podemos ver acá. A ver, miren. En el primer ciclo, miren, un FAD, un NAD, el acetil, cuando es el ácido palmítico, un acetocoenzima de 2 carbonos y se ha reducido en uno de 14. Luego vuelve a ingresar, miren, en el segundo ciclo, ahora se va a convertir de 12, a generar un FAD, un NAD y un acetilcoenzima. Tercer ciclo, otra vez, miren, otro FAD, NAD, acetilcoenzima y se reduce de 10. Miren, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. En el séptimo ciclo ya va a generar uno de 4. Cuando va a ingresar a este último ciclo, va a generar al final FAD, NAD y 2 acetilcoenzimas. Se divide en 2 y genera 2 acetilcoenzimas. Es decir, entonces, palabras sencillas,
cuando un ácido palmítico de 6 carbonos ingresa a este ciclo de reacciones de la beta oxidación, va a generar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FAD. Va a generar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NAD. Y va a generar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 acetilcoenzima. ¿Estamos bien? 1 de 16 carbonos genera 7 FAD, 7 NAD y 8 acetilcoenzima. Entonces, miren, cuando hacemos el balance energético, pensamos de la siguiente manera. Entonces, como se han generado 7 FAD y ustedes me han dicho que cada uno genera 1,5, multiplicado por eso sale 10,5. Un NAD, perdón, 7 NADs que se generan multiplicados por 2,5, vamos a tener 17,5 ATPs. El acetilcoenzima que genera 10 ATPs, como ustedes bien me lo han dicho, serían en total 80. Sumamos todos, nos sale un total de 108 ATPs. Pero, como hemos visto en la activación, que está, en la activación se necesitan 2 ATPs. Hay que pagar estos 2 ATPs que nos hemos prestado al comienzo. Entonces, 108 menos 2, total 106 ATPs netos. 106 ATPs netos genera la oxidación completa de un ácido palmítico hasta CO2 más agua. ¿Por qué decimos hasta CO2 más agua? Porque, como mostramos en este esquema, ya resumido, el ácido graso que se ha activado, ha ingresado a la matriz mitocondrial, el ácido graso se ha beta oxidado, ¿no es cierto?, hasta acetilcoenzima, este ingresa al ciclo de Krebs, miren, ahí genera los equivalentes reductores, y a partir de un acetilcoenzima, estos equivalentes reductores van a entrar los electrones en la cadena repetir y se va a formar los 10 ATPs que ustedes me han señalado por cada acetilcoenzima. Por eso yo decía entonces, cuando un ácido graso se convierte hasta CO2, que se genera en el ciclo de Krebs, y agua, cuando se van a aceptar los electrones al final, se van a convertir los ácidos grasos hasta CO2 más agua, se va a generar, ustedes muy bien me lo han señalado, 106 ATPs netos, 108 brutos menos 2, 106. Y además dijimos entonces de que esta oxidación o esta formación de energía sí o sí es aeróbica, que quiere decir que sí o sí va a utilizar oxígeno, y el oxígeno ¿dónde se utiliza? En la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la cantidad de energía que se va a generar por un ácido palmítico, 106 ATPs. ¿Recuerdan ustedes cuántos ATP se genera a partir de una glucosa? De 30 a 32. 20-32. 30-32. Pero estamos en el músculo ahorita, estamos en el músculo esquelético y cardíaco. 30. 30, muy bien, 30 ATPs. Comparados entonces con el ácido palmítico, ¿qué creen que prefiere utilizar el músculo como fuente de energía? ¿La glucosa o el ácido graso? Tiene que ser. El ácido graso. El ácido graso. Por supuesto. Miren, hasta el músculo es selectivo, así como ustedes. No necesitan, bueno, es una regulación que se hace a nivel de hormona cerebral. Ustedes cuando van a tener un trabajo, pues, donde van a ir un trabajo entonces donde les va a generar mayor cantidad de dinero, ¿no? Sí va a tener que ser, ¿no? Aquí me ofrecen 5.000 soles, aquí 2.500. ¿Qué van a ofrecer ustedes? Donde le van a ofrecer el mismo trabajo, ¿no es cierto? En este caso entonces, el músculo va a preferir utilizar grasa como fuente de energía porque va a obtener mayor cantidad de ATPs. ¿Listo? Entonces, es más, miren, en algún caso, fíjense por favor, nosotros queremos que ustedes resuelvan en la pizarra ya. A ver, aquí lo tenemos. Vamos a mandar un enlace, por favor. No sé si lo tienen, está en el chat. Ahí lo tienen en el chat, por favor. Pongan, aquí está. 2 veces les hemos enviado. Vamos a volver a reenviar entonces este enlace. Ingresen, por favor, a este enlace, ¿ya? Solamente si están con laptop podrán, porque creo que en celular y iPad les pide
les pide que creo que una aplicación, ¿ya? A ver, ingresen, solo tienen que aplicar y va a ingresar una pizarra como la que estoy mostrando. De forma inmediata, por favor. A ver, tienen que ver algo así. Ahí está. Miren, tenemos entonces ahí un cuadro de texto que hemos puesto. Traten de no modificar, por favor. Ahí tienen que poner sus apellidos. Y le estamos diciendo cuántos ATP se forman cuando el ácido esteárico de 18 carbonos se oxida completamente hasta CO2 más agua. Entonces ahí miren, dice aquí cuántos FAD, cuántos NAD, cuántos acetil, total. Le hacen el descuento y me dicen cuántos ATP. Ya tienen entonces 3 minutos para hacer eso, por favor, en forma inmediata para que no perdamos tiempo. Tenemos ahí, miren, no sé qué están haciendo, por favor, acá solo tienen que hacer doble clic y escriben ahí, como dice acá, mollo. La persona molla pasa y nomás tiene que poner pantalla, ¿no? No sé por qué he puesto otro cuadrito de texto. Así. Acá, por ejemplo, voy a poner cuántos FD se forman. Digamos, vamos a poner que fuera 8. Poner 8. Luego, ¿cuántos genera un FAD? Entonces, ustedes me han dicho, multiplica por 1.5. ¿Sí? 1.5. Y pone igual, hace la multiplicación, igual de cuántos NAD, cuántos aticoenzima, multiplica por los 10, cantidad total, ahí está, total, y luego lo resta los dos y me dice cuántos ATPs. De ese modo, por favor, hagan todos. Tienen aquí un montón, vean la parte superior, tienen un montón de pizarras, allí para que vayan poniendo, ya la mayoría creo que he puesto ya sus apellidos, ¿sí? Ahí tienen entonces en total 15 pizarras. Hay pizarras que están vacías. Vean, en la parte superior todos están viendo y pueden manejar, porque ustedes lo pueden editar. Traten de no desordenar, por favor. Y completen entonces cuántos FD, cuántos NAD se están generando, ¿ya? Y cuántos ATP se generan, ¿ya? Ya está quedando 2 minutos nomás, ya hasta las 7:30. ¿Cuántos son? 18 carbonos estamos viendo acá. ¿Cuántos FAD? ¿Cuántos NAD? No, un bebé creo que está resolviendo. Quedan 2 minutos. Doble clic hacen, por favor, en el cuadro de texto y ahí pueden escribir. María Clara Calcina no está llenando. ¿Por qué no están llenando? Sí pueden entrar, por eso estoy diciendo, por favor, solo, desgraciadamente creo que solo acepta el laptop. No sé cómo será el iPad, pero celular no le va a permitir ingresar porque tiene que tener una aplicación. Es una extensión del Drive, de Google Drive.
y les hemos permitido que ustedes pueden entrar. A ver, apaguen ese micrófono que está sonando un perrito. Rutilenes, Asto, por favor, en un minuto más, entonces. Trate de nuevo. Andrade Taipe, parece que ya ha resuelto todo. Edith Saida ya entró ya ingresó. Ledia ingresó, no. No les permite, dice. City 32, por favor, vamos a iniciar una primera descarga de los que han hecho hasta ahora en un PDF. Siete y 32. Vamos a hacer una primera descarga, ¿ya? Quienes han realizado, ya está realizándose. Vean ustedes, ya hemos hecho la primera descarga en PDF. Estamos mostrando los que han cumplido hasta ahora. Vean ustedes, vean sus apellidos si aparecen. Y ahí está, miren, la primera descarga. En 2 minutos más vamos a hacer la segunda descarga. Ya está, todo está. Entonces, listo, ya realizamos la primera descarga. En 2 minutos más, 1 minuto más, por favor. Ya deben haber completado todos. Esto va a valer entonces como de repente 2 puntos en el quiz. El link lo tienen en el chat, por favor. Tienen N veces. Ahí está el link. Alexia nos ha compartido otra vez el link. ¿Ya? Realicen, por favor. No está difícil, ya la mayoría lo ha hecho.
35, vamos a hacer la siguiente descarga, ¿ya? Cori Córdoba, ¿no? Taco Larota, ¿dónde está Leisha Taco? Ahí están los grupos. Solo hay dos. J. En cada grupo tiene sus caritas ahí en la parte superior. Los que han trabajado en cada página. Vamos a hacer la segunda y última descarga. Profesor, Adelante, señorita. profesor, disculpe, estoy llenando, pero termino de llenar y se borra todo lo que he escrito. Claudia, ¿en qué página está, señorita? La primera. La primera. Vamos a ver. Claudia Yamilet. Claudia, ¿no? ¿Dónde está? Sí, completo, ya, ahí. Completo, pero termino de llenar y todo se borra. Pero acá está Cori Córdoba y Taco Larota. Usted no figura. Sí, Está. profesor, sí, Córdoba. Yo Usted es completo lo que es mi parte, pero termino y todo se borra. Cori Córdoba, ¿usted? Sí, A ver. A ver, en FAD, ya dícteme. ¿Qué pongo ahí? 8 8 por por 1.5 1.5 igual, igual 2, ¿cuánto? 12. 12. Aquí, ¿cuántos? 8 por 2.5 Por 2.5 igual 20. igual 20. ¿Qué tengo 9 por 10 igual 90. 9 por 10 igual 90. Total, 122 122 plus 2, menos 2, la activación 120. igual 120 ATP. Ahí no se borra, ¿viste? Sí, pero yo coloco y se borra, apenas termino de colocar todo, se borra solo. Ahí usted, mira, ¿ves? Ya le demostró que no. Muchas gracias, profesor. Es que facilito, es listo. Segunda descarga entonces. Vamos a descargar la última. Ustedes pueden fijarse. Miren, muy fácil para... Dígame. Recién me está dejando escribir. ¿Puede esperar un momentito para la descarga, por favor? ¿Demoro la descarga? No lo No, entiendo. Pero dígame, señorita Ángel Lorena. ¿Qué ha pasado? que recién estoy escribiendo, profesor. ¿En qué páginas? ¿Ya llenó ya? Sí, Profesor, a mí también les hemos permitido ingresar. ¿No le permite? no No, me... recién me permitió ingresar. Es que decía que había muchos usuarios. Muchos usuarios, no, sí. ¿Cómo que en el Meet? No, profesor, en lo que es la página. Decía que Acá había hay, muchos usuarios. ¿así le he dicho? Sí, profesor. Sí, pero tenemos muchas páginas, mire. Entre, claro, en una página así, pues mire usted. Se va apretando arriba. Y acá, por ejemplo, faltan usuarios. Acá también, la página 12, la página 13. Está vacío, miren, la página 11. O sea, en la página 1, 2, hasta la 10 creo ya no pueden, pero la página 11, la 12 están vacías. A ver, ponemos aquí Gómez. Gómez, entra y ves. Normal, pues ser ahí, ves. Mire, estoy mostrando. Ángel del Rosario. Ángel
Profesor, ¿Qué? ya lo pude hacer, estoy en la página 10. Se nota. Página 10. Ujú. Ahí está. ¿Qué apellida? Gómez Agramonte. Ahí está, ¿ves? Allá Lorena de Rosarios. Ahí está, Sí, miren. ¿Ves? gracias, profesor. Y ahí está, ¿ves? Puede usted ingresar. Sí, profesor, yo ingresé. Un momento, por favor, ya terminas. Listo. Descarga final. Mucho tiempo. Miren, el examen va a demorar esto menos de un minuto. Ya. Terminamos acá, ¿ya? Vamos a descargar. Ya está descargando. Ahí está, miren. Ustedes están viendo la descarga. Ahí está, ¿eh? Y lo guardamos. Listo. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Otra vez entonces estamos mostrando de que la oxidación de los ácidos grasos, como ustedes ven, es netamente aeróbica. Necesita sí o sí del uso de oxígeno, por lo tanto, de la mitocondria. Y que se genera bastante energía. Por ejemplo, para este segundo caso donde ustedes han realizado en la pizarra Young, la oxidación del ácido esteárico va a generar en total, ¿cuántos ATPs? Netos, 120. 120. 120. 120. Muy bien, aquí en el chat nos ha puesto Abigail Daniel Rivera, Rosemary Lanyaya, Leisha Mónica Taco, 120 ATPs. Y los que están contestando directamente entonces. Comparando entonces, miren, por favor, para que vean y ustedes recuerden eso, ya como futuros nutricionistas, ¿cuántas veces más genera energía, digamos, el ácido esteárico frente a la glucosa? ¿Cuántas veces más? 4, ¿Cuántas veces más? 4. 4. Muy bien, 4, ¿verdad? Porque la glucosa cuando se oxida en músculos, 30 ATPs. Ahora estamos viendo que el ácido esteárico, 124 veces más. Ustedes muy bien lo han dicho. Entonces el músculo va a preferir el corazoncito y el músculo esquelético van a preferir al ácido esteárico y al ácido palmítico porque va a generar, en el caso del ácido palmítico, 3,5 veces más y en el caso del ácido esteárico, que está más claro, 4 veces más, 120 frente a 30 ATPs. Por eso entonces, en una contracción sostenida, como pueden notar, en una trabajo sostenido que va a realizar el músculo esquelético y como lo realiza el músculo cardíaco, va a tener que utilizar la grasa como fuente de energía. Hemos señalado también entonces que los ácidos grasos de cadena muy larga, ¿cuáles son? El ácido graso de 20 carbonos araquídico, el ácido graso de 22 carbonos, el ácido begémico y el de 24 lignotérico, ¿no? Pero el que más suele haber a veces en la dieta es el ácido araquídico de 20 carbonos. Ellos se van a oxidar en el peroxisoma, van a beta oxidarse o se van a oxidar simplemente en el peroxisoma. Miren, AGSML es ácido graso de cadena muy larga, 20 de 22, 24. Tiene un transportador que se llama ALDP. Lo hace ingresar, miren, se activa, todos los ácidos grasos se tienen que activar,
Mire, y empieza su oxidación. ¿A qué va a llegar? Miren, son las mismas enzimas. Son las mismas enzimas, ¿sí? Va a llegar entonces hasta un ácido graso de 8 carbonos, octanoico enzima. Este entonces muy fácil puede salir de del peroxisoma, se va a la mitocondria, no necesita de carnitina, ¿verdad? No se necesita de carnitina. Ingresa, allí se va a oxidar, termina de oxidar. Entonces los ácidos grasos de cadena muy larga se oxidan en el peroxisoma, pero llegan solo hasta 8 carbonos. Este de 8 sale, se va a la mitocondria y termina entonces de convertirse en energía. ¿Pero qué sucede? ¿Nuestra dieta contiene ácidos grasos de cadena muy larga? Sí, sí contiene. El gran problema, miren, hay pacientes en los cuales va a haber alteraciones en esta oxidación o en este proceso en el cual el ácido graso de cadena muy larga tenga que convertirse en energía. Por ejemplo, una enfermedad que se llama adrenoleucodistrofia, no está presente o está deficiente este transportador que permite el ingreso del ácido graso de cadena muy larga al peroxisoma, el ALD. Esta enfermedad de adrenoleucodistrofia se va a caracterizar por degeneración de la corteza suprarrenal y desmielinización. Un tratamiento para esta enfermedad que, bueno, se ha hecho conocida por una película que se llama Un milagro para Lorenzo, es es el uso de ácido de aceites que contienen ácido oleico, ¿no? Que hoy en día en los libros de medicina interna se llama el aceite de Lorenzo, que mitiga en algún grado la enfermedad, pero no la solución. Está todavía en investigación esta enfermedad para poder colocar, digamos, en esta membrana, esta proteína transportadora de ácidos de cadena muy larga mediante terapia genética. Esos todavía están en investigación. ¿Sí? Entonces, aquí se tiene bastante información sobre esta enfermedad, ya que se hizo una película que se llama, que de repente ustedes lo han visto, que se llama Un milagro para Lorenzo. Si tienen tiempo hoy día, pueden verla esta película, que es muy importante, que habla bastante de bioquímica. Lo pueden relacionar entonces con lo que están viendo y que tiene que ver para que puedan recordar la oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga. Otra enfermedad es la enfermedad de Zellweger, donde más bien no va a haber síntesis de peroxisomas. Imagínense, miren, el peroxisoma, aparte de cumplir esta función, ustedes lo saben por biología celular, cumple una función de digestión, ¿cierto? Le llaman el lugar de la digestión celular, porque va a degradar aquello que ya ha llegado a su tiempo de vida media, como algunos orgánulos celulares, algunas proteínas, se van a degradar en el peroxisoma. ¿Eh? Entonces, la falta de peroxisomas va a interferir con esos procesos de digestión celular que realiza este organelo. Y no solamente eso, sino también porque aquí ocurre, como estamos viendo, la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga. ¿Sí? Entonces, como no va a ocurrir eso, el ácido graso se va a ir acumulando en el tiempo. ¿Qué va a causar esta enfermedad? Hepatomegalia, desmielinización, pérdida auditiva, alteración en la retina. Entonces, a pesar que nuestra dieta puede contener muy poco o muy poca cantidad de ácido graso muy larga, miren, igual se tiene que realizar. Si no, tenemos estas enfermedades como la adrenoleucodistrofia y la enfermedad de Zellweger. ¿Sí? Muy bien. También, miren, en nuestra dieta contiene ácidos grasos de cadena impar, pero una pequeña diferencia porque sigue el mismo proceso de oxidación, miren, las mismas enzimas para la generación de energía, porque se van a generar equivalentes reductores como FAD, NAD, ¿sí? Miren aquí, aceticoenzima, ácido graso de cadena, menos 2 carbonos. Estamos poniendo para el de 9. ¿Cuántas vueltas tiene que dar? ¿No? Vamos a dar una segunda vuelta y en la tercera. En la tercera vuelta, miren, va a generar el aceticoenzima y uno de 3 carbonos que se llama propionidcoenzima, porque tiene 9 carbonos, es un ácido graso de cadena impar. Este propionidcoenzima va a pasar por esta serie de reacciones, miren, donde se necesita biotina, energía, pero sobre todo, miren, en esta última, esta enzima que se llama metilmalondicoenzima mutasa, utiliza la vitamina B12, la B12. Y nosotros tenemos que recordar, miren, que la vitamina B12 solo está en fuentes animales. Es decir, los que son estrictamente vegetarianos
veganos estrictos no tienen o tienen carencia de vitamina D2 y no podrán realizar esto. Esta conversión es muy importante porque, miren, si es que no se convierte el metilmalonicoenzima en succinilcoenzima, se va a acumular este metilmalonilcoenzima. Y este va a ser, vamos a ver, un competidor para la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Va a interferir con la síntesis de ácidos grasos. Vamos a ver qué va a pasar si no hay síntesis de ácidos grasos. ¿Ah? O si no, esto se va a acumular y se va a eliminar por la orina. Y a esa se le llama, como esto es un ácido, aciduria metilmalónica, ¿no? Son casos extremos, obviamente, ¿no? Pero sucede. Y una vez que se ha formado el succinilcoenzima, ingresa, como ustedes saben, el succinilcoenzima es intermediario del ciclo de Krebs y aquí se va a convertir en energía. ¿Y cuál es lo otro también que se suele decir? De que, como se va a formar propionicoenzima, ese también puede ser como fuente para la gluconeogénesis. Y se suele decir entonces que los ácidos grasos de cadena impar sí se utilizan como fuentes para formar glucosa, pero los ácidos grasos de cadena par no pueden utilizarse para formar energía, como vamos a ver luego. ¿Listo? Entonces sí, los ácidos grasos de cadena impar, pero solamente uno de sus productos que es el propionil coenzima A. Los ácidos grasos insaturados, que los consumimos en la dieta, también van a sufrir este proceso de oxidación. Tiene que pasar por lo mismo. Tiene que activarse si son ácidos grasos de cadena larga, porque no hay de cadena mediana ni corta. Ácidos grasos insaturados no existen de cadena mediana ni corta. Todos son ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? O muy larga. Ellos van a pasar por los mismos ciclos de la beta-oxidación, miren. Solo que adicional a esto van a utilizar dos enzimas más. Una isomerasa, porque tiene que actuar sobre el doble enlace, y una reductasa. ¿Sí? De manera general. Entonces, ¿es similar? Sí. No es igual, es similar. ¿Por qué es similar? Porque utiliza dos enzimas más que una isomerasa y una reductasa. Entonces, miren, estos ácidos grasos insaturados, si los vamos a consumir en exceso, se pueden utilizar como fuente de energía. Pero también podemos utilizar una buena cantidad de ATPs. Imaginemos, por ejemplo, el ácido linoleico. El ácido linoleico, ¿se acuerdan de los ácidos grasos esenciales, por favor? ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? El EPA y el DHA. No. ¿Cuáles son los ácidos grasos? Ácido Linoleico y linolénico. Muy bien, Kelly, Sandra, Alexia. Ácido linoleico y ácido linolénico. Los dos son 18 carbonos. El ácido linoleico tiene 18 carbonos, 2 dobles enlaces. Y el ácido linolénico tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces. Y hemos señalado que estos ácidos grasos se necesitan, vamos a ver ahorita, como precursores para la síntesis de lo que ha señalado la señorita primerito, primero del ácido araquidónico y luego para el EPA y el DHA. Y eso se necesitan, hemos visto, para la estabilidad de la membrana de la mielina. Son importantes entonces, ¿sí? Los ácidos grasos esenciales, linoleico y linoleico. También nosotros podemos consumir en la dieta otros ácidos, no es que no sean importantes, como el ácido palmitoleico y el ácido oleico de 16 y 18 carbonos respectivamente y un solo doble enlace. Esos, digamos, son los que podemos consumir en nuestra dieta de manera general y también se pueden convertir en energía, ¿sí? Por ejemplo, el ácido oleico tiene un solo doble enlace. Si queremos saber cuánta energía produce, realizamos el procedimiento igualito o igual como si fuera un ácido graso saturado, ¿sí? Igualito, todo completo, desde la producción de FAD, NAD, acetil, y hacemos la resta de la activación, porque todos tienen que activarse, hemos señalado. Pero una vez que hemos hecho todo el proceso, restamos 2 ATPs más por cada doble enlace que tuviera el ácido graso. ¿Estamos bien? Otra vez repito, cuando queremos saber cuánto energía produce un ácido graso insaturado, realizamos el procedimiento como si fuera saturado, todo igualito. El balance energético con su resta de la activación y al final restamos 2 ATPs más por cada doble enlace, ¿sí? A ver, ¿cuántos ATP se generaría a partir del ácido oleico que tiene 18 carbonos y un doble enlace? Ya lo pueden decir de manera mental.
Ácido leico tiene 18 carbonos y un doble enlace. ¿Cuándo? Pongan en el chat, por favor, la respuesta. Muy bien, Abigail, Cielo, Cris, María, ya está, muy bien. Miren, qué bonito. Se ve que están entendiendo la clase. Ahora, otra vez. A ver, para el ácido linolénico tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces. Otra vez pongan en el chat. Para el ácido linolénico. Vamos a poner X aquí. ¿Listo? Para que se trata de otra respuesta. El ácido linolénico, 18 carbonos y 3 dobles enlaces. Otra vez entonces, muy bien. Vamos. Muy bien. Ya tienen entonces el chat se va a descargar, creo que ustedes también, y en mi caso, voy a tener en los que han respondido. Miren, hemos revisado ya que los ácidos grasos se van a oxidar, se van a convertir en... ¿Qué quiere decir oxidar? Que se van a convertir en energía. Eso es importante, por supuesto que sí. Célula que no genera energía, célula que no puede vivir. Si en alguna situación, por ejemplo, como en el caso del corazón, cuando va a sufrir un proceso de isquemia, la formación, digamos, de un trombo, imaginen ustedes un trombo, o se está llenando de grasa, como ocurre en las hipercolesterolemias, se va cerrando el vaso y llega un momento en el cual ya no pasa sangre, ya no va a llegar oxígeno a las células cardíacas. Esa situación se llama isquemia. Entonces, miren, cuando no hay isquemia, cuando hay isquemia, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay formación de ATP. Y nosotros entonces deducimos que esas células se van a ir muriendo por necrosis, por falta de oxígeno, pero sobre todo porque no se está formando energía. Y esa situación es bastante peligrosa en el paro cardíaco. Esto conduce a un paro cardíaco, puede tener un desenlace fatal. También es importante considerar, como vamos a ver entonces, que las dietas son muy importantes si están constituidos por demasiados carbohidratos o demasiada grasa. Entonces, miren, es importante. Hoy día vamos a ver entonces nuestro caso de hígado graso. Vamos a ver esto que es muy importante. Miren, hemos visto ya esto. Ácidos grasos se oxidan, se convierten en acetilcoenzima, ingresan al ciclo de Krebs, generan equivalentes reductores que se van a ir a la cadena respiratoria, entregan los electrones al oxígeno que se convierte en agua y esto va a estar acoplado a la formación de energía. Pero miren, para que la acetilcoenzima ingrese al ciclo de Krebs, se necesita de oxalacetato. Para iniciar y disparar este ciclo de Krebs, se necesita de oxalacetato. ¿De dónde va a venir este oxalacetato? Del piruvato. ¿De dónde viene el piruvato? De la oxidación o de la vía glicolítica. Es decir, entonces, si nosotros queremos oxidar los ácidos grasos, tenemos que consumir carbohidratos. Por eso hay un dicho bioquímico antiguo que dice que la grasa se quema en la llama de los carbohidratos. O sea, si nosotros queremos que se convierta el ácido graso en energía, tenemos que consumir carbohidratos. Va a proporcionar este oxalacetato. Por cada acetilcoenzima que ingresa ácido graso, se necesita un oxalacetato. Y miren, de esa forma es la única forma que pueda convertirse en energía el ácido graso. Por eso hay personas, miren, que a veces hacen dietas, ¿no? Las famosas dietas cetogénicas, donde van a consumir ácidos grasos, pero no consumen carbohidratos. Le bajan, miren, a menos de la mitad. Si nuestro consumo cotidiano de carbohidratos con un estudiante universitario como ustedes es 200 o 220 gramos por día, reducen a 100. Hay gente que baja a 50, 40 gramos por día. Miren, ¿creen que usted va a oxidar estos ácidos grasos? Miren, la primera respuesta es no, pero también puede ser que sí. Usted dice, ¿y dónde va a salir este piruvato? Si se necesita desde la glucosa, lo van a sacar de los aminos.
Si la persona está consumiendo buena cantidad de proteínas, va a tener entonces. Pero si no, ¿de dónde va a obtener estos aminoácidos? De las proteínas musculares esqueléticas. Entonces, miren, se puede ir depletando estos aminoácidos de la proteína del músculo esquelético. Y ya sabemos que las proteínas no se almacenan. Las proteínas no están almacenadas en el músculo esquelético. Están ahí porque están cumpliendo funciones. Y sobre todo en el músculo esquelético es muy importante estas proteínas que cumplen y participan en el proceso de contracción muscular, como la actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina, la distrofina, etc. O sea, son 27 proteínas que participan en el proceso de contracción muscular. Esas son las que se van a depletar si es que se baja el consumo de carbohidratos. Sí o sí, nuestra dieta tiene que contener carbohidratos, pero carbohidratos que se pueden digerir con los almidones y en la cantidad que necesitamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos consumiendo en exceso. ¿Ya? El exceso es el que va a determinar entonces que, cuando vamos a ver que si hay exceso más bien, ¿no? Se forma citrato y este va a salir y se va a convertir en grasa. Ese es el problema, ¿no? La mayor cantidad de la población lo que hace es comer en exceso. Pero hay algunas pocas personas que hacen estas dietas cetogénicas donde hay una menor cantidad de carbohidratos. Entonces es peligroso porque lo que va a hacer más bien es depletar las proteínas. ¿Depleta los ácidos grasos? Sí. Va a bajar, va a disminuir de peso, pero lo que va a bajar probablemente más van a ser los aminoácidos de las proteínas musculares. Y esa situación es bastante, miren, complicada, porque en el tiempo recuperar esas proteínas va a ser muy difícil. Las primeras proteínas que se van a ir consumiendo son la de las piernas, ¿no? Muslos y piernas, porque casi una persona está en movimiento, está sentado, está caminando, por eso se van a consumir estas proteínas de las nalgas, muslos y piernas. Eso es lo que se va a depletar. Recuperen esas proteínas, eso va a ser bien difícil. Toma bastante tiempo y sobre todo va a requerir actividad física de fuerza. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto, por favor, futuros nutricionistas. Y eso se aplica bastante en la actividad física intensa, ¿no? Lo que hacen fisiculturismo, hacen compiten en los competidores de alta élite, de 100 metros planos, 200 metros, toman en cuenta ello para su nutrición, que debe contener grasa y debe contener también carbohidratos en las cantidades que se necesitan. ¿Listo? Entonces, ese es el dicho, dice, la grasa se quema en la llama de los carbohidratos. ¿Sí? ¿Qué proporciona? Oxalacetato. Oxalacetato permite la condensación con acetil o formar citrato y se inicie el ciclo de Krebs. Proviene esto de los carbohidratos o si no, puede provenir de los aminoácidos, de las proteínas, que va a ser una situación más complicada. Muy bien, tenemos entonces ahora la formación de cuerpos cetónicos. ¿Dónde se va a formar los cuerpos cetónicos? Es el lugar de simple, solamente es el hígado y dentro de la matriz mitocondrial. ¿Cuándo va a ocurrir la formación de cuerpos cetónicos? En condiciones normales, como estamos viendo nosotros en este momento, se va a sintetizar, pero pequeñas cantidades. Como hemos visto entonces, aquí se va a generar acetilcoenzima A, producto de la oxidación de ácidos grasos. Pero, miren, si se forma esto, se va fundamentalmente a la ciclo de Krebs para formar energía, pero una pequeña cantidad puede irse a la formación de cuerpos cetónicos, como estamos viendo. Acetilcoenzima va a formar estos tres cuerpos cetónicos. Pero ¿cuándo va a ocurrir más? Miren, la formación de cuerpos cetónicos, en estados metabólicos como el ayuno y en la diabetes mellitus. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué se va a formar mayor cantidad de cuerpos cetónicos? Como hemos señalado entonces, en el estado de ayuno prolongado empieza si no hemos consumido alimento por más de 24 horas. Pero en general hemos visto qué hormonas se está liberando en el ayuno, ¿se acuerdan? ¿Qué hormonas se está liberando en el ayuno? Adrenalina y glucagón. Glucagón. Muy bien, adrenalina.
Adrenalina y glucagón, ¿sí? No olvidar entonces. Sobre todo traten de recordar, miren, adrenalina, porque esa va a trabajar en todas las células. Glucagón, que se libera, se sintetiza y libera de las células alfa, su lugar de acción solo es el hígado, ¿ya? Solo es el hígado. En cambio, adrenalina tiene acción sobre todos los tejidos. Entonces hay que tratar de recordar sobre todo la adrenalina, ¿sí? Pero cuando tengamos que hablar exclusivamente del hígado, también obviamente hay el glucagón, ¿sí? Hemos dicho entonces que esto obedece a niveles bajos de glucosa. Y ustedes pueden imaginar, si hemos entrado nosotros en un ayuno prolongado, los niveles de glucosa pueden ir disminuyendo aún más, ¿verdad? Porque no estamos consumiendo alimento por más de 24 horas. Entonces, en esa situación, se va a liberar más adrenalina, más glucagón. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta adrenalina y este glucagón? La adrenalina, hemos visto, va a seguir actuando en mayor cantidad en el tejido adiposo y va a propiciar la liberación de ácidos grasos del tejido, que van a ir, entonces, hemos dicho, músculo esquelético, va a llegar más al cardíaco, pero ahora, ¿a dónde va a llegar más? Al hígado. En el hígado está ocurriendo también esto, ¿sí? La oxidación, y va a ir formando grandes cantidades de acetilcoenzima. Esta acetilcoenzima, miren, precursores para la formación de cuerpos cetónicos. Y tenemos entonces la primera enzima, acetilcoenzima acetiltransferasa, luego la hidroximetilglutaricoenzima sintetasa, que utiliza otro acetilcoenzima para formar beta-hidroximetilglutaricoenzima. Este va a ser el precursor para formar el primer cuerpo cetónico, que se llama acetoacetato o ácido acetoacético. Ácido acetoacético. Aquí, bueno, se señala que puede haber una enzima de forma espontánea, se libera el CO2 y se va a formar acetón. O si no, por la acción de esta enzima, beta-hidroxibutirata deshidrogenasa, el acetoacetato se va a convertir en ácido beta-hidroxibutírico. Pero ¿por qué nosotros le hemos puesto así, como acetato y beta-hidroxibutirato? ¿Por qué no le hemos puesto ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico? Pues una vez que se han formado, pasan a la sangre. Y como estos tienen pKs bastante bajos, al pH de la sangre, ¿cuál es el pH de la sangre? 735 a 745. 35 hasta 45. Muy bien. 735 a 745, como dice Ángel Lorena. Entonces, a este pH, ellos se van a ionizar, o se van a liberar un protón, ácido acetoacético libera un protón y se convierte en acetoacetato. Y ácido beta-hidroxibutírico libera otro protón y se convierte en ácido beta o beta-hidroxibutirato. Pero ¿qué va a pasar entonces si aumenta la concentración de hidrógeno en la sangre? ¿El pH aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Y cómo se llama cuando el pH ha bajado de 7,35? Acidosis. ¿Hasta qué pH puede llegar? Hasta 7. 7.2. Hasta 7. Hasta 7. ¿Sí? Debajo de 7 ya el paciente entró en coma, y como vimos en un taller, incluso algunas personas en 7.2, en 7.25 ya han entrado a coma, ¿verdad? Pues muy peligroso que baje el pH. ¿Estamos bien? Muy peligroso entonces. ¿Quién está propiciando la disminución del pH? El ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico. ¿Sí? Esto sobre todo va a ocurrir en la diabetes mellitus. Probablemente no en el ayuno prolongado, va a ser de menos efecto. O sea, se va a producir más cuerpos cetónicos, pero no tanto como ocurre en la diabetes mellitus. No tanto, ¿sí? Entonces, miren, el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico son los dos cuerpos cetónicos que al pasar a la sangre se van a ionizar y van a disminuir el pH, determinando entonces la acidosis metabólica. Acidosis, que puede peligrar la vida del paciente si esto sigue aumentando. Y, por ejemplo, la acetona es muy volátil, puede aparecer en el aliento. Aliento acetónico, o se dice de manera vulgar, aliento a manzana. Los diabéticos entonces por eso tienen ese aliento a manzana, porque la acetona se está liberando vía respiratoria. Como estamos diciendo, entonces esto va a estar más incrementado en la diabetes mellitus.
son estos dos cuerpos cetónicos, a ver si se acuerdan, el ácido acetoacético o acetoacetato y el ácido beta-hidroxibutírico o beta-hidroxibutiratos, que son los que van a pasar a la sangre y van a ir bajando el pH. Y la acetona determina el aliento a manzana. A partir, se van a formar como precursores del aceticoenzima, que proviene de una degradación excesiva de ácidos grasos. ¿Porque se forman en condiciones normales? Sí, pero vamos a ver entonces que en el caso de la diabetes se van a formar estos cuerpos cetónicos en grandes cantidades por la degradación excesiva de ácidos grasos, porque en la diabetes mellitus o en la diabetes tipo 1 no hay insulina. Y en la tipo 2 hay insulina, pero no puede estar con su receptor. No se puede acomodar, por eso es resistencia. Como no puede trabajar entonces en forma contrastante, a pesar que están los niveles elevados muy altos de glucosa, se va a liberar adrenalina y glucagón, que van a propiciar entonces la liberación excesiva de ácidos grasos del tejido adiposo, que van a ir al hígado, estos ácidos grasos, y allí se van a convertir en cuerpos cetónicos. Muy exacerbado, como he dicho, en la diabetes mellitus. Pero, sobre todo en la diabetes mellitus, miren, como se ha formado una buena cantidad de cuerpos cetónicos, sobre todo estamos viendo acetoacetato y beta-hidroxibutyrato, porque la acetona se está eliminando vía respiratoria. Estos dos, en esa etapa de diabetes, pueden ser utilizados como fuente de energía. ¿Quiénes pueden utilizar estos cuerpos cetónicos? Tres órganos, miren, el cerebro, el corazón, músculo cardíaco y el músculo esquelético. Pueden utilizarlo para convertirlo en energía. ¿Por qué? Miren, porque una vez que se ha formado el beta-hidroxibutirato, pasa a la sangre, llega a estos órganos y allí, miren, por acción de estas enzimas, beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, luego la cetoacetocoenzima transferasa y luego la tiolasa, miren cómo se van a convertir en aceticoenzima, ¿no? Beta-hidroxibutirato en acetoacetato, en aceticoenzima A, y luego los dos en aceticoenzima. ¿Sí? Ya sabemos entonces que por cada aceticoenzima se forma 10 ATPs, estos van a entrar a la cadena respiratoria y se van a convertir en energía. El único que no puede utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía es el hígado. Miren, el hígado lo forma. El hígado es el único que puede formar cuerpos cetónicos y también es el único que no puede utilizarlo. Repito entonces, el hígado es el único que puede utilizar cuerpos cetónicos y también es el único que no puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque no tiene esta enzima que se llama tioforasa. Es una reacción importante donde se va a formar acetoacetocoenzima y luego por acción de tiolasa forma aceticoenzima, ingresa al ciclo de Krebs para que luego esto se convierta en energía. Y en esos momentos vamos a ver que de alguna forma, como la glucosa no puede ingresar a los tejidos como fuente de energía, el cerebro y también el músculo cardíaco va a tener que utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Le va a servir, digamos, temporalmente los cuerpos cetónicos como fuente de energía, ya que la glucosa no puede ingresar, no puede llegar en forma adecuada cuando ocurre la diabetes mellitus. Elevado en sangre, por eso estamos en una situación de hiperglicemia, ¿verdad? Y entonces sí se va a poder utilizar. Eso es entonces la primera parte de nuestro tema. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? De la degradación. Muy bien, me preguntas entonces. Vamos a...
¿Estamos ahí? A ver, por favor, indíquenos si están ahí. Sí, doctor. Sí, profesor. Profesor. Silvana, gracias. Silvana Xiomara nos dice si no recomiendo hacer dietas cetónicas, aunque se consuma mucha proteína. Claro, en general, Silvana, eh, nosotros tenemos que controlar nuestra alimentación. Usted lo va a aprender entonces como futuro nutricionista, y esto está a cargo de los nutricionistas en realidad. No es que yo sí o pueda o no pueda recomendar. El hecho es, miren, que no, lo que nosotros hemos señalado que en las dietas cetogénicas puede disminuir, pero no tanto, digamos, llegar a 50 o 40. ¿Por qué razón? ¿Por qué no disminuir tanto los niveles de consumo de carbohidratos, digamos, hasta, digamos, 40 o 50 gramos? Porque los carbohidratos, como ustedes saben, son fuente importante. ¿Para qué órgano? ¿Para qué se necesita la glucosa? ¿Quién es el que necesita exclusivamente? Porque hemos dicho, miren, la grasa no entra al cerebro. No puede ser utilizada la grasa como fuente de energía del cerebro. Y hemos demostrado también, y hemos visto, bioquímicamente, que se forma bastante energía a partir de ácidos grasos. Por eso lo prefiere el músculo esquelético y cardíaco. Y entonces, como no pasa la barrera hematoencefálica, no llega la grasa al cerebro, entonces, ¿qué va a utilizar exclusivamente el cerebro? ¿Qué prefiere utilizar? Glucosa. Bien, a ver, esto lo han hecho en metabolismo y cualidad. A ver, ¿quién de ustedes me responde? ¿Cuántos gramos de glucosa utiliza un cerebro como el de ustedes que está trabajando ahora bastante vía remota? Me parece que hay más estrés, miren, que cuando estábamos en la universidad. Al menos, miren, quieran o no, ustedes cuando estaban en la universidad, bueno, creo que nadie ha llegado todavía a ustedes porque son ingresantes, creo, no han pisado la UNSA, bueno, para eso hice los estudios, pero de todas maneras, miren, en los intermedios de cada clase, a veces el profesor se demoraba, o si no tenían 20 minutos, a veces como nosotros, ¿no? Tenemos de 7, 8:40 y 8:49, tienen 20 minutos para ir a conversar. O sea, siempre va a haber un poco de relajo, de distracción, de liberación, ¿no? Que lo hacemos con los compañeros. Y eso es muy importante, miren. Por eso se está haciendo eso en la universidad, que tiene que haber espacios de 10, 15 minutos entre curso y curso para que ustedes tengan ese momento que va a liberarlos del trabajo inicial. En este momento, miren, estamos generando bastante estrés. Cuando nos hemos dejado del trabajito, el hecho de no poder entrar nomás a los cuadros de texto genera un poco de estrés, pero tenemos que hacer la participación para que ustedes sepan, ¿no? Genérese. Entonces, en esos momentos de espacio, entre un curso y otro curso, va a propiciar que ustedes puedan deliberar, puedan conversar. De pronto puedan conversar de lo que hemos dejado en la tarea. El doctor aquí no ha dejado esto, lo otro. Mire, pero no salía. Entonces, esto distrae un poco y permite entonces desestresarse. ¿Estamos bien? Pero ahora que estamos en casa, estamos gastando mucha energía a nivel cerebral. Tareas. Nosotros les dejamos tareas. Bueno, como lo estoy haciendo yo, pero otros cursos de pronto están dejándoles para que lean algunos textos, realicen cuestionarios, tareas, y entonces esos tres están sentados bastante tiempo. Y ahí el cerebro está consumiendo bastante glucosa. ¿Cuántos gramos de glucosa consume un cerebro de estudiante universitario como el nuestro, como el de ustedes, por día? Eso ustedes lo han hecho en metabolismo de carbohidratos. Lo hemos hecho también nosotros. ¿Cuántos? ¿Cuántos gramos de glucosa por día necesita nuestro cerebro? Bueno, acá nos está poniendo Abigail 5,6 miligramos por cada gramo de tejido. No, no. Cada tejido tiene diferente cantidad de uso. No, unos más que otros. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de la grasa, quienes utilizan mucho más son el tejido esquelético cardíaco. No va a ser lo mismo que un fibroblasto o una célula renal si se utiliza ácidos grasos. No, no es igual. Miriam, sí, eso es 120 gramos. 120 gramos de glucosa por día utiliza nuestro cerebro. Señorita, 120 gramos. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros no podemos disminuir esa cantidad si estamos realizando actividades intelectuales, ¿verdad? No se puede.
Si ustedes le bajan a 100, ya tienen 20 gramos menos para el cerebro. Si le bajan a 50, por eso le decía, ¿cuántos tenemos? Menos de la mitad. ¿Qué creen que va a pasar con el cerebro con esa falta de glucosa? ¿Qué manifestaciones va a tener? Sueño, cansancio, debilidad mental, ¿sí? Y lo otro es que puede entrar en un estado, miren, quizás de mareo, síncope, por falta de glucosa. Por eso primero tenemos que tomar en cuenta, miren, a cuánto le vamos a disminuir esta dieta cetogénica. Caso contrario, vamos a tener esos efectos. Si estamos haciendo estudios universitarios, se nos va a complicar la situación, porque vamos a estar preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo sueño? ¿Por qué me falta? ¿Por qué me siento así? Entonces, tenemos que nosotros ver esa situación, ¿sí? No podemos disminuir menos de lo que necesita, si es que estamos haciendo actividades intelectuales. Salvo que sea vacaciones, ¿no? Igual, puede necesitar un poco menos de cerebro, 100, 90 gramos. Pero en general tenemos que proporcionar esa cantidad de glucosa, al menos para nuestro cerebro. ¿Listo? Ahora bien, el exceso de proteínas, si no medimos realmente cuánto necesitamos, porque necesitamos 100 gramos por día, entonces si vamos a comer 150, 200, esa proteína se va a convertir en grasa. Se va a convertir en grasa. El exceso de proteína también, como vamos a ver, bueno, lo van a ver en otro capítulo, se va a convertir en grasa. Entonces no va a tener ningún tipo de efecto si usted hace una dieta cetogénica, porque el objetivo de la dieta cetogénica es primero bajar de peso. Y en bajar de peso es bajar la grasa, no la proteína. ¿Sí? O sea, el objetivo de disminuir de peso es que uno baje la grasa, no la proteína. Porque la proteína está en cantidades, en las cantidades que uno necesita. Porque la proteína o las proteínas musculares no van a aumentar si uno no hace actividad física. Eso es real y ustedes lo saben, de ninguna manera. Entonces, por eso se tiene que consumir lo que se necesita. Entonces, en las dietas cetogénicas, como estamos diciendo, recomendamos la disminución gradual. Si necesitamos 200 gramos, poco a poco vamos bajando, miren, a 210 una semana, 200 la otra semana. A mí me parece que el límite es llegar a 150 o máximo hasta 120 si es que no estamos haciendo actividades intelectuales, como lo están haciendo ustedes. Si quieren compartir, no pueden bajar de 150 gramos. Y para eso no se puede estimar, se tiene que determinar de manera exacta cuánto de glucosa le va a proporcionar cada tipo de alimento. Por eso, miren, cuando se hacen estas dietas, frecuentemente se utilizan suplementos. En el caso de los carbohidratos se utilizan dextrinas, ¿no es cierto? Para eso, para poder saber exactamente cuánto estamos comiendo. Porque a veces cuando utilizamos alimentos, ustedes saben que los alimentos están combinados no solamente con carbohidratos, un pan tiene también algo de proteínas, tiene grasa, ¿no? Ahora que se hace con bastante manteca o margarina. Entonces hay que saber estimar cuánto exactamente de carbohidratos estamos consumiendo, que podría ser más o podría ser menos. Por eso los alimentos se tienen que pesar, ¿no? Tenemos que pesar nuestros alimentos para saber entonces. No es que no recomendamos, sí las recomendamos, pero su uso tiene que ser bien controlado, tiene que ser gradual, y ustedes lo van a aprender eso en el futuro, miren, en sus cursos clínicos, donde vamos a poder saber estimar exactamente cuánto se tiene que consumir. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a entrar a la segunda parte de nuestro tema de metabolismo de lípidos, para que vayamos relacionando, miren, que la degradación ocurre en la etapa de ayuno corto, se puede exacerbar en ayuno prolongado, y en alguna enfermedad, como la diabetes mellitus, como hemos visto en la parte final, podría conducir a la formación de un metabolito que se llama cuerpos cetónicos, que de por sí los cuerpos cetónicos no son peligrosos, pero sí se van a tornar peligrosos en una alta producción, porque van a incrementar la concentración de hidrógeno en sangre, determinando la acidosis. Y la acidosis, miren, es bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque si baja más el pH, como se lo señaló, menos de 7, puede conducir a la muerte. El coma diabético es el coma acídico y es por el incremento de la concentración de hidrógenos o por la disminución del pH
por incremento de los cuerpos cetónicos. Por eso yo le denomino, miren, a veces para que ustedes puedan recordar, cuerpos satánicos. ¿Por qué cuerpos satánicos? Porque pueden conducir en el tiempo a la muerte. Porque muchos diabéticos, miren, muchos diabéticos mueren por coma diabético, por coma acídico, incluso antes de hacer complicaciones. ¿Quiénes son los culpables? Los cuerpos cetónicos, los cuerpos satánicos. Entonces, no olvidar a estos cuerpos satánicos. Muy bien. Biosíntesis de lípidos. ¿En qué momento ocurre la biosíntesis de lípidos? ¿En qué situación? Otra vez, miren, nuestras competencias. Explica la importancia de la síntesis de grasos y triglicéridos en cada uno de los tejidos del ser humano. 2. Describe la síntesis de grasos poliinsaturados a partir de esos grasos esenciales. 3. Explica las alteraciones como el hígado graso y la hipercolesterolemia. Y 4. Describe la síntesis de fosfolípidos, esfingolípidos y prostaglandinas. Estas son nuestras 4 competencias de esta segunda parte. La síntesis de ácidos grasos, miren, cuando vamos a formar, el ser humano forma ácidos grasos, lo primero que va a formar es el ácido palmítico. Miren, por eso ocurre de esta forma. Por eso les decía, nuestra dieta contiene un alto contenido de ácido palmítico. Luego, cuando se va a alargar o se va a elongar, el ácido palmítico va a formar el ácido esteárico. Los mamíferos tienen una alta capacidad para formar estos ácidos grasos. O sea, lo primero que van a formar es el ácido palmítico de 16 carbonos. Por eso, entonces, otro mamífero, como los corderos, el ganado vacuno, que consumimos en esta dieta, contienen en la grasa muy altos niveles de ácido palmítico y ácido esteárico en los triglicéridos, porque esto es lo que formamos más. ¿Sí? Por eso ponemos síntesis de grasos que se forma directamente ácido palmítico de 16 carbonos. Pero ¿en qué momento ocurre esta síntesis de ácidos grasos? ¿En qué momento va a ocurrir la síntesis de grasos? Miren, otra vez está regulado por los niveles de glucosa. Nos estamos relacionando con lo que ustedes hicieron en el metabolismo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque la glucosa es la que va a regular finalmente todo el metabolismo. ¿Cómo va a suceder? Vean ustedes entonces. Cuando hemos consumido los carbohidratos, cuando hemos consumido nuestra alimentación que contiene carbohidratos, lípidos y proteínas, entonces la glucosa se ha digerido, se ha absorbido, ha llegado a la sangre, miren, y se elevan. Siempre cuando vamos a consumir el alimento, vamos a tener nosotros niveles elevados de glucosa. ¿Cuál es el valor máximo que podemos llegar? 145 miligramos por ciento. Repito, cada vez que nosotros consumimos alimento, nuestros niveles de glucosa pueden llegar máximo hasta 145 miligramos por ciento en condiciones normales. Eso no quiere decir que seamos diabéticos todos. Que lo que pasa es que cuando consumimos los alimentos, la glucosa puede llegar a esos valores. ¿Por qué? Porque apenas ingresa a la sangre, puede entrar a estos tejidos. No tiene problemas para ingresar al corazón, al cerebro, al hígado, al riñón, al páncreas, al pulmón también. Pero los tejidos que no puede ingresar, miren, es al músculo esquelético y al tejido adiposo. Músculo esquelético y adiposo. No puede ingresar. ¿Sí? No puede hacerlo. Entonces, miren, cuando la glucosa ha llegado a las células beta del páncreas, miren lo que va a ocasionar es que es una célula beta. La glucosa ingresa sin ningún problema a través del transportador GLUT, entra a la vía glicolítica, forma piruvato, ya sabemos entonces, en la mitocondria se genera energía. Esta energía va a propiciar la salida de potasio, que va a generar un proceso de despolarización. Esta despolarización apertura canales de calcio, el calcio ingresa a la célula beta y miren, ya sabemos que el calcio va a activar los microtúbulos y los microtúbulos van a ir empujando a las vesículas que tienen lleno de insulina a la membrana y miren, se va a liberar la insulina. En conclusión, o de manera más simple, la llegada de glucosa a las células beta, miren,
propicia la liberación de insulina. La llegada de glucosa a las células beta va a permitir que se libere la insulina. Lo que quiere decir entonces que si los niveles de glucosa bajan o disminuyen, ya no ingresa suficiente cantidad, ya no se va a liberar insulina. O sea, solo se va a liberar insulina cuando existan niveles elevados de glucosa que va a llegar entonces a las células beta y promueve la liberación de insulina. ¿Sí? Eso va a ocurrir entonces cuando vayamos a consumir alimento o en la ingesta de alimento o en lo que se llama estado bien alimentado, cuando hemos saciado nuestra hambre. ¿Listo? Muy bien, entonces. ¿Qué va a hacer esta insulina ahora? Va a salir a la sangre, miren, va a ir a los tejidos, sobre todo a todos los tejidos, pero vayamos pensando en los tejidos a los cuales no ha ingresado. ¿Quiénes son? El músculo y el tejido adiposo. Ha llegado a todos los tejidos, pero sobre todo ellos. Miren, la interacción con su receptor, va a propiciar, miren, que los transportadores de glucosa, que son los GLUT4 en el músculo esquelético, vayan a la membrana y se abra. Y puede ingresar la glucosa, miren. Esta glucosa, que ha estado elevada hasta máximo 145 miligramos por ciento, comienza a ingresar al músculo esquelético. Eso hace entonces que empiece a disminuir los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Primera acción entonces de la insulina, promueve el ingreso de glucosa hacia el músculo esquelético y al tejido adiposo. Repito entonces, la insulina al interaccionar con su receptor promueve el ingreso de la glucosa al músculo esquelético y al adiposo. Segunda acción, miren, lo que va a hacer es provocar procesos de fosforilación al activar la fosfatasa y va a iniciar la síntesis de lípidos. Y ya vieron ustedes también que por activación de la glucógeno sinteasa promovía la síntesis de glucógeno, tanto en el músculo esquelético como en el hígado. Pero ahora lo que vamos a ver entonces es la síntesis de ácidos grasos, la lipogénesis. ¿Quién está promoviendo eso? La insulina. ¿Sí? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque ha llegado o hay niveles elevados de glucosa en sangre. Y entonces, esta glucosa que está empezando a entrar, ¿no es cierto?, al músculo esquelético, está entrando mucho más, obviamente, al hígado, y lo que ha ingresado al hígado se va a convertir en ácidos grasos. Lo mismo entonces que en el tejido adiposo. Vamos a ver que eso se va a convertir en ácidos grasos. Muy bien, entonces, ahora veamos dónde ocurre esta síntesis de ácidos grasos. ¿En qué tejidos? Fundamentalmente, como estamos mostrando en la flecha, ya ustedes pueden reconocer por la figura, que en forma abundante, en forma exorbitante, va a ocurrir en el hígado. También va a ocurrir en el tejido adiposo, en la glándula mamaria, pero en la época de la lactancia. Lo que está en duda, miren, hemos leído 2 artículos, porque en la antigüedad se decía que no, es en el cerebro, porque ahora se sabe que hay recambio de neuronas, ¿verdad? Hay muerte de neuronas, pero también se pueden reproducir, se pueden sintetizar. Y entonces para ello se necesitan también ácidos grasos, ya que la barrera hematoencefálica no permite ingresar los ácidos grasos de la dieta o los ácidos grasos que están circulando en sangre. Y entonces, para una renovación de los ácidos grasos, miren, que necesita la neurona o las células nerviosas, sobre todo la mielina, se va a necesitar entonces aquí que se sintetice. ¿Sí? Entonces, está en duda. No se ha investigado, falta dilucidar entonces cómo ocurre la síntesis de ácidos grasos en el cerebro. Por eso lo hemos puesto como interrogante, ¿no? Lo que hemos leído simplemente es una especulación, ¿no? Que ahora seguramente algunos bioquímicos, moleculares, investigadores, van a determinar entonces cómo se sintetiza los ácidos grasos en el cerebro. Parece que es muy activa también. O de pronto se realiza, pero con menos intensidad. Pero falta dilucidar eso entonces para una regeneración de unos cuantos
unas cuantos miles de neuronas que hay en el cerebro que pueden morir y se puede entonces resintetizar estas neuronas, ¿sí? Entonces, el cerebro queda pendiente, esperemos que más adelante se pueda decir de manera clara y sepamos si se sintetiza o no ácidos grasos en el cerebro. Pero lo que sí es cierto entonces es que se sintetizan grandes cantidades de ácidos grasos, ¿sí? Muy bien, y ustedes lo saben por metabolismo, entonces los precursores para la síntesis de grasa son la glucosa y la fructosa. Lo primero, cuando uno consume carbohidratos que vienen de la dieta, al primer lugar donde va a llegar la glucosa y la fructosa es al hígado, ¿sí? Porque los vasos entonces sanguíneos que están en el intestino se van a juntar para formar la vena porta, ¿verdad? La vena porta va a trasladar el alimento carbohidrato inmediatamente al hígado. O sea, va a ser una situación de pocos minutos que va a llegar el alimento carbohidrato muy rápido al hígado. Antes que lleguen a todos los tejidos que necesitan, primerito va a llegar al hígado, ¿sí? Llega al hígado y allí entonces ya va a ir ocurriendo el metabolismo de la glucosa y la fructosa. Y mucho de ello va a continuar otra vez a través del torrente sanguíneo. Va a salir la vena suprahepática, que va a drenar en la vena cava inferior, que va a entrar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, regresa, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, luego ventrículo izquierdo, y luego de ahí recién al resto del organismo. Ven ustedes, eso es importante recordar también la fisiología, que primero los carbohidratos van a llegar al hígado. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué carbohidratos? La glucosa que viene del almidón y la fructosa. Que esto ahora es muy masivo. Demasiada fructosa estamos consumiendo. Mucha fructosa. Mucha fructosa, miren, que se va a convertir en aceticoenzima y en esta figurita, que es la forma resumida. Como la fructosa y la glucosa, miren, para lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Esto ya está colgado en el aula virtual. Ahorita si no lo vamos a colgar, si no está, creo que sí lo he hecho. Miren, para que ustedes lo puedan utilizar para nuestro hígado graso, como la glucosa y la fructosa, miren, pueden convertirse a través de todo este camino, estas vías, estas reacciones, en ácido palmítico, luego en triglicérido, y se puede ir almacenando en el hígado, provocando hígado graso. Pero más peligroso es la fructosa que la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa tiene una vía, acá tiene una enzima regulatoria que es la fosfofructoquinasa 1, o simplemente fosfofructoquinasa, que va a controlar de manera estricta el que la glucosa se convierte en piruvato. En cambio, la fructosa no es regulada por esta enzima. Por eso muy rápido se puede convertir en piruvato, ingresa a la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima, luego se convierte en citrato, en exceso, parte se va a decir lo que es, la mayor parte sale de la matriz mitocondrial en el hígado al citoplasma. En el citoplasma se va a escindir en oxaloacetato y acetilcoenzima, y este va a ser el precursor, miren, para que se forme el ácido palmítico. Es más, el citrato activa esta enzima regulatoria que la acetilcoenzima carboxilasa, que va a formar el malonil, que va a ser el principal donador. Y cuando se va a formar el ácido palmítico, por favor, miren, que se necesita ATP, mucho ATP, ¿ya? Mucho, demasiado ATP. Por cada ácido palmítico que se sintetiza, se forma, o se necesitan, perdón, 7 ATPs. Cuando se va a unir, por ejemplo, cuando se va a formar el glicerol 3-fosfato, que es el esqueleto para que se unan los ácidos grasos, también se necesita ATP. Es decir, entonces, que para formar ácido palmítico, un ácido graso que se forma directamente en carbono, y luego esto se puede unir al glicerol para formar el triglicérido que se vaya almacenando, se requiere mucha energía. Lo que quiere decir entonces que si uno consume un alto contenido de alimentos o productos que tengan fructosa, van a utilizar mucha energía. Personas entonces ya se sabe ahora que consuman mucha cantidad de bebidas gaseosas en la noche, sobre todo al día siguiente amanecen cansados. ¿Por qué?
porque esta fructosa se ha utilizado para sintetizar grasa en el hígado, en el tejido adiposo, y han consumido mucha energía, miren, para formar grasa que no se necesita, que se está almacenando en el hígado, pues, que puede por medio graso, y también en el tejido adiposo. Y lo otro, este equivalente reductor a partir de niacina, el NADP, que se sintetiza en la vía de las pentosofosfato. ¿Cuál es la función más importante del NADP? Y ahí lo vamos a dejar. ¿Quién recuerda? ¿Para qué sirve el NADP? Estamos viendo para los procesos de síntesis, como en este caso de ácidos grasos. ¿Para qué más es importante? Reductor. Sí, colesterol. Reductor de qué? Agente reductor de colesterol. De Muy glutatión. bien. Así es, Sandra, como dice Mariela. Claro. ¿Y para qué sirve ese glutatión reducido? Para evitar los Para radicales. evitar la reducción de la membrana eritrocito. Para evitar, cielo. La posible destrucción de la membrana del eritrocito. Muy bien. Para evitar la destrucción del eritrocito. ¿Se dan cuenta que es peligroso formar por un ácido palmítico? No se debe. Por eso entonces se tiene que evitar el consumo excesivo de fructosa. Miren, la aplicación que lo estamos dando de manera muy, muy importante. Entonces, miren, muchas gracias por su atención.